Estamos ya en contacto, nos informan con el señor Raúl Rizo Patrón Boilán. Ya lo tenemos en pantalla. Muy buenas noches, para que nos comente un poco sobre estos alcances. Y lo primero que yo le quería preguntar, señor Rizo Patrón, es para ver la magnitud y el alcance que va a tener la corona de Carlos III. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido? Buenas noches, bienvenido. Bien. ¿Qué está pasando? Buenas noches, señor Gavidia y señorita Guamaní. Bueno, antes que nada, mi nombre es Paul, no Raúl. Paul Rizo Patrón, profesor de Historia en la Universidad Católica. Bien, me preguntan sobre la diferencia entre Inglaterra, el Reino Unido y la Gran Bretaña. Bueno, Inglaterra es el reino a partir del cual la dinastía descendiente de Guillermo el Conquistador, es decir, a partir del año 1066, se va haciendo progresivamente de toda la isla británica, ¿no? Digo toda la isla británica porque en un principio era el Reino de Inglaterra, el Principado de Gales, y luego el Reino de Escocia era un reino totalmente aparte. Escocia, digamos, se ve integrada a esta unión, si se quiere, dinástica, recién en el año 1603, a la muerte de Isabel I, Elizabeth I, que era la última de los reyes Tudor, al ser ella sucedida por Jacobo VI de Escocia, que era descendiente, era bisnieto de una hermana de Enrique VIII. Entonces de ahí la conexión, si ustedes quieren, con Inglaterra. Él pasa a ser también rey de Inglaterra como Jacobo I, James en inglés. Entonces empezamos a hablar ya de toda la isla británica, pero no es solamente la isla británica mayor, tenemos Irlanda también, que desde el siglo XIII progresivamente ha venido siendo incorporada al dominio inglés, ¿no? Realidad que se consolida, podríamos decirlo, en tiempos de los Tudor en el siglo XVI, porque hubo una gran resistencia de parte de los clanes irlandeses, evidentemente, de ser incorporados al dominio inglés. Entonces ya empezamos a hablar del Reino Unido o de la Gran Bretaña, si ustedes quieren, en términos genéricos. Reino Unido de la Gran Bretaña es el título que recibe este conjunto de reinos, es decir, Inglaterra, Escocia, bueno, Gales, previamente incorporada a Inglaterra, e Irlanda, a partir de comienzos del siglo XVIII, ¿no? Y es cuando se diseña además la bandera de la Union Jack. Esto se da en tiempos de la reina Ana I, ¿no? Entonces, el Reino Unido de la Gran Bretaña es una nueva denominación que se le da a un conjunto de reinos que se han visto unificados a través de procesos de sucesión dinástica. Muy bien. Perfecto. La otra gran interrogación que teníamos es el papel de Carlos III, recientemente que será coronado. En temas de diplomacia o en temas de comercio, por ejemplo, ¿qué vinculación podría tener con el Perú si el Perú quisiera firmar algún tipo de acuerdo? Porque tenemos al primer ministro, que es básicamente quien lleva las riendas de gobierno, pero ¿cuál sería el papel de el rey? Porque se dice a veces que el rey reina pero no gobierna. ¿Cuál sería la implicancia en esto? ¿Y qué participación podría tener una vinculación con Perú, por ejemplo? Bueno, los reyes en Inglaterra en efecto reinan y no gobiernan, algo que termina por establecerse en el año 1688, en la llamada Revolución Gloriosa, que depone a Jacobo II y en su lugar entroniza a Guillermo de Orange y María II, que era la hija de Jacobo II. Entonces, en ese momento, la soberanía, el principio de mando, recae en el pueblo a través del Parlamento, ¿no? Es una atribución que ya no es potestad del príncipe, sino del pueblo a través de su vocero, que es el Parlamento. Pero el pueblo, a través de su Parlamento, le restituye al monarca ciertas funciones, que son básicamente funciones representativas, y una que otra, digamos, injerencia ejecutiva. Pero el rey se convierte principalmente en el gran representante de Inglaterra en el plano interno y en el plano externo. Es, podríamos decirlo, el gran relacionista público en Inglaterra, ¿no? Entonces, él es el que abre y cierra el Parlamento, pero porque hay un calendario que lo establece, tampoco no lo hace a su antojo.
y el Parlamento es el que conforma un gabinete que es aprobado o es ratificado, si ustedes quieren, por el monarca o la monarca, ¿no? Entonces, me preguntan sobre el Perú. Bueno, el Reino Unido de la Gran Bretaña es en realidad un conjunto muy complejo, es decir, no solamente son los reinos que conforman la Gran Bretaña propiamente dicha e Irlanda, en este caso hoy en día Irlanda del Norte, sino además una serie de estados de la mancomunidad británica, de la llamada Commonwealth en inglés, que se encuentran diseminados por todo el planeta. Entonces, evidentemente, la responsabilidad mayor del rey es ejercer funciones de representación en cuanto a lo que comprende la mancomunidad británica, ¿no? Ujú. Eh, en términos de relaciones exteriores, es poco lo que el rey puede hacer, más allá de expresar alguna opinión a los Muy miembros de bien. su gabinete o a su primer ministro. No, en realidad es el gabinete, es el primer ministro que lo conduce, el que tiene pues la política de Estado en relación a países que están fuera de la mancomunidad. Ahora, es bien interesante tener en cuenta Señor que, Rizo Patrón. sí, diga. Sí, consultarle también en esa línea de lo que usted comentaba, cuál es de repente la connotación ya a nivel mundial, ¿no? Porque sabemos que para Inglaterra y en general, de repente esto puede ser el día esperado, ¿no? De hecho se están preparando para esta coronación. Sin embargo, a nivel mundial también, ¿cuál es el impacto que va a haber con esta nueva coronación y sobre todo los retos que quedan adelante para el rey Carlos III, más aún en estos tiempos en los que vivimos, ¿no? En los que para Así allá no es, todos creen precisamente o consideran que debería haber un rey, ¿no? En determinado estado. así es. Bueno, como dije hace un momento, el rey o la reina, en este caso el monarca, en este caso es varón, Carlos III, ejerce una función de representación, una representación que implica además toda una tradición histórica, es decir, él es el que está al frente de una realidad que se remonta por lo menos hasta el año 1066. Entonces, eh, pone de relieve esta suerte de hilo conductor, ¿no? Que ha aglutinado al pueblo inglés a lo largo de los siglos, más allá de diferencias en términos de gobierno interno o de dificultades externas o de Claro, ampliación del dominio y demás. Entonces es un tema muy interesante porque digamos, amarra el presente con el pasado, ¿no? exacto. Que para los ingleses es muy importante, ¿no? Los ingleses, a ver, en general, los británicos, mejor utilicemos esa terminología, constituyen una realidad muy moderna que ha tenido gran importancia en el concierto del mundo contemporáneo y moderno, es decir, desde siglos atrás, pero al mismo tiempo es una realidad muy tradicional, ¿no? Y en gran medida también vive de esa tradicionalidad o de ese tradicionalismo. Es decir, para los británicos, un gran atractivo turístico, ¿no? En Es la Inglaterra también realeza, es la familia es real. la existencia de una monarquía viva, es decir, no es una cosa del pasado, como en Francia o como en Rusia o en otras realidades. Es una monarquía viva y es una monarquía que toma en cuenta justamente todos aquellos aspectos ceremoniales propios de esa realidad histórica. En otras monarquías europeas, muchas de las ceremonias han sido dejadas de lado en su afán de ponerse al día, de modernizarse, etcétera. En el caso de Inglaterra, han considerado ese tradicionalismo como una herramienta muy importante y un atractivo para con las poblaciones de tiempos posteriores, incluso de tiempos actuales, a pesar de que hoy en día haya un porcentaje de la población británica que no crea en la, digamos, en la validez del sistema monárquico, pero todavía sigue siendo la mayoría, hasta donde tengo entendido, la que sí está a favor de ese sistema, porque como dije hace un momento, significa un hilo conductor, aglutina, es decir, pueden haber gobiernos que sean laboristas o conservadores o lo que fuere, pero el telón de fondo es esta monarquía, ¿no es cierto?, que Claro. le da una estabilidad en gran medida al que fuera pues un Estado multiestatal Exacto. o multinacional y un imperio poderosísimo en el mundo Muy hasta el bien. siglo XX. ¿No? Y Para, todavía
sigue siendo uno de los grandes países, una de las grandes potencias mundiales. Para ir cerrando este completo informe, intercambio de ideas que hemos tenido, le quería preguntar por una opinión personal suya como especialista en historia. ¿Cree que las monarquías están destinadas a desaparecer? Usted mencionó el ejemplo de Rusia y Francia, por ejemplo. En Rusia fusilaron al zar, en Francia decapitaron a los reyes. ¿O cómo deberían adaptarse, quizás si es que deberían adaptarse las monarquías al siglo XXI y a lo que viene? Bueno, las monarquías que han sobrevivido son aquellas que han sabido, digamos, hacer una lectura el paso del tiempo y las transformaciones que se han venido operando. Se treparon rápidamente al carro del constitucionalismo, ¿no? Es decir, siguieron el ejemplo de Inglaterra, porque Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido de la Gran Bretaña, es en realidad la primera de estas monarquías parlamentarias, ¿no? Desde el siglo XVII. Curiosamente, el hecho de haberse convertido en monarquía parlamentaria la inoculó a la monarquía británica frente a revoluciones peores en tiempos posteriores. Es decir, cedió para en el fondo no cambiar muchas cosas. De acuerdo, claro, eso es muy interesante. Y las monarquías modernas que quieren sobrevivir tienen que seguir el mismo camino. Ahora, vivimos en un mundo de perpetuo cambio y evolución. El futuro habrá diciendo qué retos se le presentan a las distintas monarquías. Muy bien, señor Paul Rizopatrón Boilán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, magíster en historia y profesor PUC. Muchas Excelente gracias. cada uno de los alcances que nos ha tenido a bien compartir esta noche y mañana también. Entonces, Gastón, atentos a lo que va a ser esta coronación. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.